honra de nuestro Padre Celestial. Lo que se está poniendo en pie, váyase al libro de Juan. Busque Juan, capítulo 12. Vamos a dar lectura del versículo 37 al 43. Te doy gracias, Padre. Gracias, oh Dios y bueno, Padre Todopoderoso, por esta bendición, por esta oportunidad y por este momento en el cual tú nos has dado para que podamos congregarnos, Padre, reunirnos y buscar, Señor, esa bendición que tú derramas a través de tu amado Hijo Jesucristo. Ahora, en el nombre de Jesús, en oración clamamos por los hermanos de nuestra iglesia, Padre, por aquellos que están pasando sus enfermedades, Señor. Clamamos por su recuperación, por sus vidas. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, tú que eres el Todopoderoso, que eres el que puede cambiar el ser interior, nuestras fortalezas, puedes aliviar nuestras enfermedades. Ahora ponemos en tus manos, Señor, la vida de todos y cada uno de aquellos declarados enfermos, Padre, y algunos que en realidad solo de ti dependen, Señor. Ese milagro que solo tú puedes darles, restaurarles nuevamente, levantarlos del lugar donde están. Oramos por ellos. También oramos por nuestros hermanos que están aquí en el templo, Padre, poniendo sus necesidades en tus manos, Señor, poniendo ese problema con que han venido, Padre, en tus manos, sabiendo que tú lo resolverás, sabiendo que tú le darás solución, Padre. Oramos también, Señor, por los que vienen camino a la iglesia, para que los traigas con bien y les permitas poder disfrutar de la bendición de tu palabra. Pues todo esto lo decimos en el amado nombre de Dios Jesucristo, quien amamos tanto, Padre. Amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan, capítulo 12, versículo 37 nos dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Padre, te doy gracias. Gracias porque tu palabra es veraz. Tu palabra dice cosas que hieren, que molestan, que incomodan. Porque estas palabras están mostrando que en verdad amamos más la gloria de los hombres, porque queremos mostrarnos nosotros mucho más poderosos que tu Hijo Jesucristo. Queremos mostrarnos nosotros que podemos hacer las cosas sin depender de aquel que tiene el poder para hacer las cosas, aquel quien había sido enviado para hacer las cosas, aquel que había venido e hizo las cosas. Ahora, danos entendimiento de tu palabra. Por lo tanto, danos un corazón contrito y humillado y abierto al Señor. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Que la gloria sea para Dios. Qué preciosas palabras la del apóstol Juan. El discípulo está manifestando el contexto de lo que él pudo haber vivido, de lo que pudo haber percibido, de lo que pudo haber sentido, de lo que se pudo haber dado cuenta. Está manifestando algo que nosotros nos vamos viendo
enfocados en el momento, porque el versículo 43 cuando dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Cuántos se han mirado al espejo? Amén. ¿Se han mirado usted al espejo alguna vez, hermanos? No se oye ahí, no le oyen. Gloria a Dios, no tenga pena. Todos los días se vea. Y usted dice, mire qué guapo, mire qué chulo este tipo. Eso es amar más la gloria de los hombres. Es cierto, tenemos que darnos carretas y nadie nos las da, nosotros mismos tenemos que darlo, pues. Pero yo creo que usted pueda ver cómo el apóstol lo estaba enfocando. ¿Por qué? Porque estaba enseñando algo, mostrando que a pesar de los milagros, a pesar de las cosas que la gente habían vivido y habían visto, no creían. Hoy en día, usted se sorprendería de cuánta gente no quiere saber de Dios, mucho menos que van a andar creyendo. No creen. Usted se quedaría maravillado de decir, hey, yo pensé que esta era de las poderosas. Jesús no va a pensar eso, Él sabe quiénes son los poderosos. Él sabe a quién le ha dado conforme a su voluntad para poder realizar el trabajo que hace, para poder realizar las oraciones que hace, las predicaciones, para poder leer la palabra de Dios, para poder entender la palabra de Dios. Él sabe claramente lo que ha hecho, hermanos. El sermón yo le he titulado Incredulidad de la gente. Muchas personas no creen. Somos incrédulos. Tomás creo que ha sido uno de los más sinceros, porque no solo no creía, sino que se enfrentó al que no creía. Y muchos de nosotros estamos disfrazados de Tomás, porque ni eso mostramos y nos damos cuenta que la gente que nos rodea dice, mira, y es cristiano, y es lo que es, y va al taber, y viera cuando ora que todo lo oiga. No creen. Pero la palabra de Dios se está manifestando de un contexto bíblico que quiere llevarnos a que nosotros podamos entender que habían cosas que Jesús había manifestado, que las simples y sencillas cosas que ante la vista de muchos parecían, hacía que algunos entendieran y otros no. Váyase Juan 2:11. Cuando lo tenga me da un amén, hermanos. Amén. Un poquito atrás de donde estamos. ¿Qué dice el versículo 11? Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Cuáles fueron esos principios de señales? Acuérdese, Jesús, exacto, fue invitado a una boda. Como muchos de nosotros nos invitan a cosas. ¿Y qué es lo que dice la gente? Mira, y el pastor, y míralo dónde anda. Y el pastor, y míralo con quién anda. Y uno en la fiesta no mueve la colita igual que lo mueve la hermana. Pero la gente se está echando el rollo, la gente te están viendo, la gente te están criticando. Yo es el primer pastor que veo que anda bailando. Este es el primer pastor que veo que anda sentado con todo este gente chupando y tomando y celebrando. ¿Qué nos habrán dicho de Jesús? Si el simple hecho de estar en ahí, ¿qué nos habrán dicho? La palabra de Dios en el contexto nos manifiesta que este principio de señales hizo Jesús. ¿Cuáles fueron? Convirtió las 6 tinajas en vino, que cuando lo probó, porque siempre había un maestro de sala que probaba los vinos, dice, ¿cómo es posible que este ha guardado lo mejor para el final, cuando al final ya todo tan tronando, uno tirando encima del otro y vomitando por todos lados? Este ha sacado lo mejor del vino. ¿Cómo es posible? No lo podían creer y estaban allí.
los escribas, los fariseos y todos aquellos que lo criticaban. Por eso dice que este es principio de señales. Él lo hizo para mostrarle a la humanidad el poder que hay en él, de lo que era capaz de hacer, cómo podían manifestarlo. Mas la palabra de Dios en su claridad, cuando nos dice que hizo estas señales, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. ¿Qué fue lo que selló ahí? Manifestar su gloria significa que selló el momento de que todos pudieran ver de lo que era capaz. Hermanas, ¿cuántos tienen hijos? ¿Sabe usted de lo que es capaz su hijo? Se va a dar cuenta cuando su hijo empiece a realizar las cosas que él, cuando las hace bien. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado una capacidad de ejecutar diferentes actividades. Y la palabra de Dios en el contexto, cuando está manifestando que lo que Jesús hizo, y nos dice claramente que estos principios fueron esas señales que él quería enviar. Mas cuando dice manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él, ¿quién no iba a creer? Los discípulos fueron testigos. ¿Por qué? Porque a la fiesta no solo había llegado Jesús. Acuérdese que cuando uno está en un pueblo, a veces son tan pequeños que la mayoría de la gente se conoce. La gente sabe cuando eructan hasta en qué casa saben qué es. Bien saben, no, me decía mi amigo el Tuncosis. Saben bien que fue usted que eructó. Saben que es usted el que se para cantando en las mañanas. Cuando está alegre, cuando no está alegre, silencio todo. Saben. Por eso que Jesús, sus discípulos, varios habían sido invitados a esa boda. Y allí fue donde él manifestó prácticamente el primer milagro. ¿Por qué? Debido a la incredulidad de la gente, a lo que los rodeaban. Allí en ese lugar había gente de muy alto nivel. Si estaba Jesús, lo dice todo, hermanos. No hay nivel más alto que el que ha tenido él. Y allí estaba Jesús. Y hermanos, yo quiero que usted pueda entender algo que no lo enseña el hombre, sino que lo aprende de Dios. Donde hay un hijo de Dios, hay bendición. Donde hay un hijo de Dios, hay milagros. ¿Por qué? Porque se manifiesta el primer milagro de Jesús en esa fiesta. Y se va a dar cuenta, no me cree a mí, pero mire a su alrededor. ¿Cuántos se consideran hijos de Dios? Mira a su alrededor, donde usted vaya. Usted va a ver que hay bendición. Pastor, pero a mí no me han dado nada. Si es que la bendición no es solo que te den a ti, sino que la bendición va contigo para todos los que te rodean a ti. Y ahí es donde se manifiesta el poder de Dios. Ahí es donde nosotros podemos ver que la gente no puede entender nada de esto. Miren, yo me quedo admirado de lo que Dios hace con uno. Yo solo soy el pastor aquí. Para otros soy el profe. Para otros soy solo chandier. Para otros soy solo el jugador de básquetbol que conocen. Para los de allá donde yo vivo en mi país, soy el vago que andaba para todos lados. Pero para Dios soy el hijo de Dios, hermanos. Para la gloria de Dios. Y usted también. Si la gente lo tiene marcado a cada uno de ustedes. Y me quedo sorprendido en qué. Una vez fui a una joyería, una relojería de esos que están ahí por el centro, ahí por el Parque de Libertad. Cuando entro a la joyería o relojería, el hombre, el dueño que está, supuestamente trabaja dormido en la silla, hermano. Y ya llego yo y le toco. Tocando yo, se levanta el Señor, mire qué tal. Al ratito entraron otros dos. Al ratito entraron otros. Cuando vine a ver, el lugar estaba lleno. Si este señor pasaba tan ocupado, no estaría dormido. Pero ¿qué es lo que dice? La bendición te sigue. ¿Por qué? Porque Cristo está contigo. Amén. Gloria a Dios.
Y ahí es donde se manifiesta para este hombre. Ni él sabía qué estaba pasando. Porque Dios es el que va con uno. Y si Dios va con uno, la bendición va con uno. Por eso debemos de creer. Mire, al que cree, las cosas es imposible. Todo le es. ¿Qué llama usted todo es posible? ¿Qué? Dígame algo. Sí, pero ¿qué? De todo eso, ¿qué? Todo. ¿Sabe qué significa todo? No es el súper que había un tiempo. ¿Se acuerdan del súper todo? No es ese. Cuando la palabra dice que al que cree, miren, nos da condiciones. ¿Saben por qué? Porque está hablando ahora mismo de la incredulidad de los hombres, la incredulidad de la gente, la incredulidad de la humanidad. Está manifestando la palabra de Dios como muchos de nosotros, a pesar de que somos llamados hijos de Dios, no creemos en el contexto de los acontecimientos que vivía Jesucristo. Se llama también la incredulidad de los judíos. Y le digo, Dios fue maravilloso. Diga, Dios fue maravilloso. Porque si todos ellos hubieran creído, no sé en qué condición estaríamos nosotros. Si lo habían recibido como debía de ser, no sé cómo estaríamos nosotros. Pero gracias a la incredulidad de los judíos, nos dio una oportunidad a nosotros también. ¿Por qué? Porque mire claramente donde usted vaya. No vamos a ir muy lejos. Mire en su hogar. Todos creen en su hogar. Ahí te vas a estar. Todos no creen. Los hogares son hogares divididos, hermanos. ¿Por qué? Porque Satanás así lo manifiesta. Él divide la familia, los hijos. Mientras más ganan, más se alejan de uno. Usted se dará cuenta con el tiempo. Si usted ve la vida de la gente de negocio, no tienen vida. Están pendientes de cómo le va a ir el negocio. Están dormidos y están hablando y están dormidos, hermanos. No tienen vida. ¿Por qué? Porque mientras más tienes, más alejado de Dios en momento estamos. Porque lo que nos acerca a Dios es la necesidad. Pero para eso debemos de creer a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios lo está manifestando. Y vemos a través de ese versículo cómo los discípulos sí creían. Porque la palabra dice, y sus discípulos creyeron en Él. Le pregunto yo, ¿cree usted en Él? Amén. No nos queda para dónde, y aunque nos quedara para dónde, tenemos que entender que Él es el Todopoderoso. Él es el que puede hacer las cosas que son imposibles para nosotros. Él es el que puede manifestar el milagro en nuestra vida. Es el que nos puede dar la oportunidad. Hermano, dígale, gracias Señor por lo que me das. ¿Qué me ha dado? ¿Se ha preguntado usted alguna vez qué le ha dado Dios? Dice que nos da vida y vida en abundancia. ¿Sabe qué significa abundancia? No te falta nada. Aunque estés enfermo, no te falta la medicina. Aunque estés con hambre, no te va a faltar que comer. Alguien te va a dar algo. Vida en abundancia está reflejando la vida después de la vida que tenemos en este mundo, la vida que tenemos allá en el reino de los cielos. Que seguimos disfrutando, seguimos gozando, seguimos compartiendo. Por eso es importante que aprendamos a creer. El versículo 38 nos dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea que eso de que están haciendo anuncios no es nada nuevo. Imagínense, desde la antigüedad todos estaban anunciando para que creyeran en Él. El Mesías habría de venir, el Mesías Salvador, el Mesías Guerrero, el Mesías que daría otra oportunidad. Eran anuncios.
Y la palabra lo está enseñando para que usted lo pueda entender. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Váyase a Isaías 53. Busque Isaías 53. Un poco ahí atrás de donde usted está, hermanos. Rapidito lo va a encontrar. Yo ya estoy por el 46, 52, 53. ¿Lo leemos? Dice la palabra de Dios: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Qué significa? Que usted está viendo el contexto del apóstol Juan, que fue manifestado después de tantos años que había sido profetizado por el profeta Isaías. Y si usted ve las mismas palabras, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sabe cuál era el anuncio? Las señales que habían visto, los milagros que se han hecho. Y ¿saben lo más difícil? Que hay gente que Dios le ha hecho tantos milagros y todavía se pone. ¿Por qué? Porque no le hizo el capricho. ¿Oyó eso? ¿Oyó eso? Qué bonito me salió. ¿Sí o no? Porque como no lo hizo nuestro capricho, ay, esta iglesia, que el pastor, que los hermanos, usted es el problema. Si Dios no ha venido a hacer capricho a nadie, ha venido a hacer lo que necesitas. ¿Pero qué? Tienes que creer. Y entienda que cuando no te ha hecho algo, Él sabe por qué. Vaya, si usted como padre, cuando no le da algo a su hijo, usted tiene sus razones. Entonces Él también sabe por qué no le ha dado lo que le estamos pidiendo en el momento. Y es un milagro, porque sabe que somos de los locos que una vez tenemos, nos desaparecemos. Somos igual al avión 380 que ahora anda por el lado de Europa. Agarramos vuelo y no encontramos a dónde aterrizar. Por eso, y la palabra de Dios nos está enseñando que debemos de creer. Porque ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Lo que ha estado anunciando tanto el profeta Isaías como Jeremías y todos los que de ahí, los jueces, los reyes, todo lo que estuvieron anunciando era para que entendiéramos que debemos de creer. Posteriormente anuncian ¿quiénes? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y todavía tenemos hechos verídicos allá en el libro de Hechos de los Apóstoles. Tenemos todo el recorrido de nuestro Señor Jesús allá en el libro de Romanos, podemos verlos. Y nos damos cuenta que aún así no han creído. A mí me gusta poner como ejemplo, ¿qué tal le digo yo que yo hago magia? ¿Cree usted? Si yo no hago más de lo que Dios puede hacer que yo haga. Si yo soy tan malo, ¿por qué no me desaparezco? ¿Ah? ¿Por qué? Porque el que hace las cosas no es el hombre, sino Dios en el hombre. Y eso marca una diferencia grande. Lo que estaba manifestando Jesús, estaba manifestándole por la gracia de su Padre. Hermanos, yo le voy a decir algo. ¿Hay alguien aquí que nunca ha orado por alguien? ¿Hay alguien que ha orado por alguien aquí? ¿Qué sucede cuando usted ora por alguien? ¿Ha visto usted resultados? Los resultados son los milagros. ¿Lo ha visto usted? ¿Cómo se siente usted? ¿Ah? ¿Cómo se sentía Jesús? Y eso que no hemos levantado ni siquiera un chucho muerto. Jesús levantó gente. ¿Cómo se sentía Él? Se sentía conforme a la gloria de su Padre. ¿Por qué? Porque a Él había venido a glorificar, no a Él mismo. Y lo que Él estaba manifestando era para que creyera, no en Él, sino en lo que su Padre hacía en Él. Ay, Dios, Señor.
Poderoso el Señor. Váyase a Romanos 10, 16. Ahí después de Hechos. Gloria sea al Señor. Anda con todo el hermano, con tu Biblia ahí. Aleluya. 10, 16. ¿Lo leemos? ¿Qué nos dice? Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No todos obedecen al Evangelio. ¿No ha visto usted que en su casa hay gente que no quiere saber de Dios? Oh, yo voy a otro lugar, yo voy a otra sexta. Más bien vamos a una séptima, hermano. Sí, no todos han creído al anuncio del Señor. Y esto es importante, hermano. ¿Por qué? Porque cuando usted cree, las cosas se materializan. Mi papá me enseñó algo hace mucho tiempo. Como él era de esos que andaban por todas partes del mundo y traía toda clase de relojes. Usted diga el reloj, yo lo he tenido y lo he destruido porque no sabía ni lo que tenía, hermano. Miren, ese señor una vez sentado hablando con nosotros y viendo el reloj que yo tenía, porque era un reloj oval. Usted no conoce esa marca, usted solo conoce la del mercado, pero Google. Estoy hablando de un reloj que en ese entonces costaba más de $3,000. Estoy hablando de los años 70. Y yo con ese reloj, dicho loco, andaba ahí. Y después se quedó viendo mi papá y mira, John me dice, a mí John me dice, ¿no crees tú que un día uno agarrara el reloj y le hablara y le dice, ¿qué hora es? Y el reloj le dice, las 9:10 de la mañana. ¿Se imagina? Y hace no sé cuántos años no salieron esos relojes. Relojes como tipo computadora, relojes que hablaban, relojes que le decían la hora. Y yo tengo uno, porque la tía le mandó a nuestro hijo uno. Ahí tengo yo ese reloj, que usted lo toca y le dice la hora que es. ¿Qué tan lejos estaba mi papá? Creí en algo, pero no estaba. Así es el milagro de lo que Dios había hecho a través de su Hijo Jesucristo. ¿Quién creerá a nuestro anuncio? El anuncio era el Hijo que había venido. Y ahora el anuncio es el milagro que va a hacer en tu vida, si lo crees. No hay para dónde. Si lo crees, está hecho el milagro. Y la palabra está clara, porque dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y si vamos allá al libro de Juan 12, el 39 nos dice, por esto no podían creer, porque también Isaías dijo, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías lo dijo. Y la palabra lo está manifestando claramente. Váyase a Isaías 9:10. Si usted lo quiere buscar, Isaías 9:10. Gloria sea al Señor. Amén. ¿Qué nos dice el versículo ese en ese lugar? Los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabraígos, pero en su lugar pondremos cedro. ¿Qué significa esto, hermano? Que está manifestando una situación de lo que ha pasado. Mire lo que dice abajito ahora el versículo 10, que los ladrillos, el versículo 9. Vamos a no, ¿qué le leí? ¿Le leí yo? 9, no. 6:9, estoy mal yo. Gracias que el Señor siempre lo pone a uno donde debe de estar. 6:9, con razón, no. Amén. Sí, nos dice, y digo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ver por cierto, mas no comprendáis.
engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus oídos ni oiga con sus... Hombre, no vea con sus oídos, no se puede ver usted con los oídos ni oiga con los ojos. Esa es la trabalengua que nos pone el Señor. Y usted lo puede ver manifestado ya en el Evangelio que dice, ojos tienen, mas no ven. Oídos tienen, mas no oyen. Y la palabra no está hablando en sí del mirar ni del oír, sino que está expresando el entender lo que ves y lo que oyes. Me gusta el contexto. Precioso se manifiesta. Engruesa el corazón de este pueblo. ¿Sabe qué significa un corazón engrosado? Grande. Hermanos, nuestra caja se llama la caja torácica. Tiene capacidad para cada órgano que Dios ha colocado ya en su lugar. Cuando un órgano se sobrepasa esa capacidad, vienen malestares, vienen enfermedades, vienen indisposiciones y posteriormente la muerte. Engruesa su corazón. Nosotros nos damos cuenta que a Faraón le endureció el corazón, y eso es el entendimiento. Y el contexto bíblico me gusta cuando nos expresa, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos. Hermano, le voy a explicar de una manera. Si alguien no cree, usted no se esté preocupando. ¿Sabe por qué? Usted no es Dios ni hijo de Dios. Cuando hablo de hijo de Dios, no es Jesús. Deje, no quiere creer. Ay, que se esté. Yo me he topado con gente que no cree. Y le estoy diciendo, no, hombre, si es por esto, ¿cómo vas a creer? Ahí los veo cuando se investigan. Hasta risa. Se ven tontos, hermano. ¿O no? Se ven, como dicen, foolish. Alguien que, o sea, ¿qué te costaba si te estaba diciendo que esto así era, el zapato es verde? No vas a creer si yo lo veo rojo. Ahí de lo que esté rojo, pues. Miren, cuando se dan cuenta, hombre, hasta ellos mismos, ¿qué es lo que viene? Una sonrisa, pero esa sonrisa se llama la sonrisa de la vergüenza. Algunos, como dicen, derraman unas lágrimas, pero ¿qué te cuesta? Si te están diciendo, crea el anuncio, creo. Las señales que Jesús hizo, creo. Más la palabra de Dios en el contexto, cuando nos enseña que agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus oídos ni oigan con sus, para que no vean todavía con sus oídos, de que algo quiere decir del Señor. El Señor quiere que abras esos oídos. Miren, ¿por qué nos engañan en el momento? ¿Por qué? Porque creemos más en los hombres que en Dios. Y lo podemos ver en la vida de las personas que han sido engañadas en alguna manera. Mujeres que han sido engañadas, hombres que han sido engañados. Gente que le había prometido lo que hoy no le pudieron dar. Y lo dice el versículo 43, porque amaban más la gloria de los hombres. Debemos de amar la gloria de Dios, hermanos. Porque la gloria de Jehová cayó en el Sinaí, dice, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. ¿Qué era lo que estaba ahí? El poder del Señor manifestándose. Y podemos ver claramente quién era el que andaba en el Sinaí. Su hijo. Andaba haciendo cosas que los hombres no éramos capaces de hacer hasta que él llegó. Oh, descubrí algo más. Porque todas las cosas son hechas de mi Padre para mí.
todas fueron entregadas de mi Padre a mí. Todo lo que Dios hizo se lo dio al Hijo. Y la palabra de Dios claramente lo manifiesta cuando nos dice nuevamente: mas no comprendáis. ¿Por qué? Porque Él ciega esos ojos. Miren qué duro es. ¿Ha tratado usted de caminar en la noche que todo está apagado? Hay gente que, miren, yo tengo la maña que en la casa la puerta del baño yo la dejo abierta, pero mi hijo tiene otra maña que la cierra. Y yo, si fui el último, dejo abierto, porque yo sé que cuando me paro yo no ando buscando ni lámpara ni nada. Yo no tropiezo con nada hasta que llego a la puerta. Solo soy un gran y desperté la vecindad. Pero viera que me da ganas de arrancar la puerta y ir a pegarle a él con ella, porque él sabe que la dejo abierta. Pero en mi mapa mental yo sé que está abierta. Mis ojos no lo ven. Eso es lo que sucede, lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Porque la gloria del hombre es diferente a la gloria de Dios. La gloria de Dios no la podemos ver, más se manifiesta en nuestra vida. Así como yo no veo la puerta cuando me la tienen cerrada, porque mi mente está abierta. No sé si lo enredé a usted. Yo quiero que usted pueda entender eso. Volvamos nuevamente allá. Porque la palabra dice: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Sanarnos, hermano. Permite que la mano poderosa de Jesús te sane. Permite que la mano poderosa de Dios te restaure, te levante. Si lo quiere hacer. El versículo 41 nos dice: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Lo manifestó. ¿Qué dice el 42? Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Hay gente que son así, son de doble tiro, y algún tiro le sale soplado. Dígale al que está a su lado: no sea de doble tiro. Le va a salir soplado, a veces los dos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en su contexto bíblico es una enseñanza para nuestra vida. Con todo eso, aún de los gobernantes, hubieron de la gente grande que se convirtieron, pero ¿qué era? Cristiano a la secreta. Que no se dé cuenta Faraón, que no se dé cuenta el rey, que no se den cuenta ciertos sátrapas o gobernantes. No querían. ¿Por qué? Porque lo podían expulsar de la sinagoga. La palabra lo dice. Cuando la palabra lo manifiesta en ese versículo 43, para no ser expulsado de la sinagoga. La sinagoga era el lugar donde se congregaban, donde se reunían, donde llevaban la bendición, donde escuchaban la palabra, donde escuchaban la disertación. Y no querían ser expulsados de esos lugares, pero se convirtieron más de algunos. Y el versículo 43 nos dice: porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amaban más. Y usted se puede ver alrededor del mundo cuánta gente ama más al que tiene visto, al que le puede ayudar. Que yo tengo cuello, tengo cuellito, tengo cuello ancho, cuello de tortuga, de jirafa, de todo. Dice: ay, que yo tengo un tío en el gobierno. Ah, no, hombre, ¿a dónde vas a ir? Ay, que yo tengo mi tía ahí, trabaja en el seguro. Ama más la gloria de los hombres. Váyase al libro de Juan, Juan 5:44. Dice la palabra de Dios: ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene de Dios, del Dios único. Aleluya.
Hermanas, ¿hay hermanas? No, no se oye. Hermanas, las hermanas son chupas, lo dicen. Bueno, algunas son bacalao. ¿Por qué? Y era como se enganchan una a la otra. La hermana se compra su vestido y se pone el vestido, no sé ni cómo, porque todo puro transforma. Y se mete en el vestido la hermana. Y la otra cuando la ve, niña, ¿qué te has hecho? Y aquella, fíjate, mira como que he rebajado unos mis 20 años. No dice que se ha amarrado 20 años, no que va a rebajar. Hoy sí que la haces, niña, le dice la otra, mira qué mentirosa. Y cuando se da vuelta la señora se ve como que son las Michelin por acá, Goodyear, aquí tiene de esas de tractores. ¡Oh! Gran engaño la hermana. Miren, yo no lo estoy diciendo, yo se lo estoy poniendo en buen entender. ¿Por qué? Porque la palabra es lo que lo está diciendo. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros. La señora se ha pintado, pero no vio que no había mucha claridad. Y de este lado el cachete, pero como tipo rosado, y aquí como ladrillo. Cuando se da vuelta el balón más. Y de este lado. Miren, la señora se arregló tan bien que cuando salió, llegó al trabajo, le dijeron, mire, usted no hizo esto y esto y esto, por tanto, empieza la señora a llorar. Y la gente increíblemente nunca habían visto una persona que llorara y en vez de salir de lágrimas le salía carbón para abajo así. Miren, que cuando sale a la calle, uy, porque ni ella sabe de que se le ha chorreado, ¿cómo le llaman ese? ¿Qué es? El rush. El rime. No se me arrimen, dice. Entonces, todo eso le ha sucedido a esta señora. Y eso que nos está enseñando, la gloria de otros, te tienen engañado. Miren los hombres también. Ay, que van al gimnasio y que pura peces, que no sé qué. Y los grandes musculones de aquí, mano, pero mira. Llegan a los 60, 70 y cuando hacen así, el gato que estaba acá arriba, hoy tiene alas, está abajo, parece Batman hoy. Pueden volar. No han visto los gran pedazo de pellejo que les cuelga aquí. Miren, no se crean, también hay mujeres. ¿Sabía usted por qué las mujeres salieron así? Hermanas, ¿qué me dicen? ¿Por qué saludan las mujeres así? Y no así. Si saludan así, el pellejo de aquí, cada rato le da el por eso no levantan la mano a saludar así. Porque sienten que hay una barrera que le tapa la cara por el pellejo. ¿O no, hermano? Oigan, hermano. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Cómo podéis vosotros creer? Porque recibimos la gloria los unos con los otros. En buen salvadoreño se dice que se da. Ahí está. Usted lo sabe mejor que yo. Pero yo quiero que usted entienda que lo que Cristo nos da es para nuestra salvación. Lo que Cristo nos da es para que creamos que Él es el Hijo de Dios, Él es el Todopoderoso, y el que viene a mí, dice su palabra, no le echo fuera. Hermanos, el que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en la altura y paz a todos aquellos que se gozan de la Escritura. Pues te doy gracias, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso,
por tu palabra y por el momento que nos has hecho poder disfrutar de la misma. En Cristo Jesús pedimos tu bendición. A ti hemos orado. Amén. Pues hoy... El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.